El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos para considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La jornada del Domum ha sido quizá una de las jornadas más populares, más imaginativas, incluso folclóricas. ¿Os acordáis cuando los niños salían vestidos de chinitos, con la hucha, invadían las calles pidiendo una aportación para las misiones? Hoy China ha cambiado mucho. Hoy en China hay persecución religiosa, tanta que hasta el mismo confucianismo, que es propio de China, pues está en retroceso. El estado actual maoísta, pues combate la religión y ya es un porcentaje importante el número de no creyentes, no solamente ya no practicantes, sino no creyentes. Y la Iglesia Católica es una iglesia perseguida. Cada poco salen, el Vaticano anda queriendo hacer conciertos porque además la semilla que se sembró allí es una semilla que todavía da fruto. Hay cerca de un 6%, 5%, 6% de cristianos, de católicos, en una población de, fijaos, 1.300 millones de chinos. Si es prohibida la religión es porque es importante y naturalmente pone en veremos y critica y de alguna manera pues se enfrenta a veces con las leyes estatistas del gobierno, y naturalmente un gobierno totalitario como es ese, y hay tantos hoy, abundan en el mundo, pues la religión constituye para ellos una realidad enemiga. Bien, el DOM es bicentenario. Este año cumple 200 años. Empezó en Francia. Precisamente una chica, una seglar, para que veáis, los seglares han tenido también iniciativas importantes en la Iglesia. Una chica de 20 y tantos años, Paulina Yaricot, que tenía un tío misionero que pertenecía a la Asociación de la Misión Extranjera de Francia, y viendo lo que hacía su tío, pues puso en marcha una jornada de oración y de ayuda a los misioneros. En España toma cuerpo y brío y entusiasmo después de la Guerra Española. En el año 1943, un sacerdote que fue realmente famosísimo, y a él se debe el gran movimiento misionero de España, Ángel Sagarmínaga,
que murió en un accidente de Talgo cerca del Escorial en el año 68, este sacerdote vasco de una gran humanidad, fue el que puso el nombre del domo. Era grandón, un poco como si fuera, ya sabéis que los vascos y los de Gijón nos parecemos algo en lo grandones también. Y él quiso que el domingo de las misiones fuera el domingo mundial. Y de ahí viene domum. Las dos primeras, domingo, do, mund, pues domum. Le puso ese acrónimo que lo hizo enseguida pues muy publicitario y le valió para extender y para divulgar esta jornada misional. Bien, pero la Iglesia nace y es en esencia misionera. El primer misionero, ¿quién fue? Fue Jesús, el Señor, que vino enviado a anunciar la buena noticia de que Dios es Padre de todos y por eso todos son hermanos. Jesús fue el primer misionero. Luego los apóstoles fueron misioneros, pero San Pablo se lleva la palma también. San Pablo es el primer misionero que extiende la Iglesia pues, a una cultura distinta de la judía, y los viajes que hizo, sobre todo por Grecia, Turquía, en aquel mundo, sembraron la semilla del Evangelio que pronto prendió. Precisamente el norte de África, hoy islámico, pues dio en los primeros siglos, ahí fue San Agustín, San Cipriano, que son conocidos, son de Cartago, del norte de África. Hoy África, sobre todo el norte de África, es islamista. Pero pronto la fe cristiana tuvo siempre una gran fuerza, una gran energía. Fue realmente fácil de fundirla. Francia, en el siglo IV, poco después de la paz de Constantino, es la Iglesia de las Galias, pues es una de las primeras regiones que se hace cristiana. Luego en el siglo IX, Cirilo y Metodio. El Evangelio es el que aúna y el que hace Europa. Fue la fe común, fundamentalmente predicada por estos dos santos, hermanos, Cirilo y Metodio, que se les llama los padres de Europa, los que crearon Europa. Luego vino el siglo XVI, XV, XVI, el descubrimiento de América, los misioneros. Y luego San Francisco Javier, que esa sí que es una hazaña, Asia, que llegó a la India y luego a Japón y murió a las puertas de China. Y luego, bueno, en el siglo XIX, nuestro San Melchor García de Quirós es otro impulso grande de las misiones de los dominicos también. Y bueno, y luego nosotros hemos tenido en Asturias 4 misiones, en Guatemala, en Burundi, en Benín y en Ecuador. Pero la única que nos queda es la de Benín, y el señor arzobispo ha anunciado ya que se cierra como dimensión diocesana, como misión diocesana. Pero esto nos hace ver la gran gesta de la Iglesia, porque misionar es humanizar, anunciar el Evangelio es dignificar a las personas. Los derechos humanos, donde de verdad han tenido más vigencia, si no es precisamente en las tierras evangelizadas. El Evangelio se anuncia dignificando a las personas. Una misión ha sido siempre, además de una iglesia, ha sido una escuela y un centro de salud. Y por eso en América hemos dejado 32 universidades. He oído, ahora hay un gran debate, como sabéis, a propósito de nuestra obra en América. Y bueno, se levantan otra vez diciendo, en fin, la evangelización de los españoles en América, entre otras cosas, ha dejado 32 universidades. O sea que no hemos hecho una mala labor, a pesar de la crítica que se extiende ahora. Pues esta es la gran gesta de la Iglesia. Hoy
la realidad es muy distinta. Yo me acuerdo cuando era pequeño y estaba en el seminario y venían los misioneros a hacer propaganda de las vocaciones para la misión y todos queríamos ser misioneros. Me acuerdo cómo los padres blancos, que fueron los primeros misioneros de África, nos explicaban cómo cazaban leones y aquello nos entusiasmaba y todos queríamos ir de misioneros a África o a América, ¿no? Hoy ir de misionero es un riesgo. 300 millones de cristianos son perseguidos actualmente en África, en América, fijaos Nicaragua cómo está, Venezuela, Bolivia, Perú, incluso México. México, como veis, cada poco salen noticias de sacerdotes asesinados en el México actual. Y no digamos en Asia, Pakistán, Afganistán. Por eso han cambiado mucho las tornas en este aspecto. Pero sigue habiendo grandes misioneros, grandes testigos. El Papa ha puesto como eslogan de este año, seréis mis testigos, y lo siguen siendo. Mirad, no sé si lo habéis visto, yo lo he visto en la televisión, en la 13 y otra en 2 misioneras, una colombiana que ha sido secuestrada en Malí y estuvo 4 años y 8 meses secuestrada en un lugar del Sáhara por el Boko Haram, esos guerrilleros que quieren islamizar y asesinar y acabar con la fe cristiana, tanto protestante como católica en África. 4 meses. Y ha contado su experiencia, es una experiencia conmovedora, porque además nos muestra lo que es la fe, la vida espiritual. Ella fue masacrada, vivió al sol con 60 grados, casi sin agua, fue torturada. Y decía, yo perdonaba a mis enemigos, yo cultivaba mi vida interior. Y gracias a eso, después de 4 años y 8 meses, pudo ser liberada. Hablan de que el Papa, España tuvo también una gran, tarea en esa recuperación de la misionera, en esa liberación de la misionera. Y luego he leído otra misionera de Madrid, en Mozambique, que fue asaltada también por los Boko Haram. Asesinaron a una religiosa y a varias de las chicas que ellas educaban. Y se llevaron a todos sus niños y niñas, las niñas para violarlas y los niños para convertirlos en niños soldado. Ella lleva 52 años en Mozambique, la han traído a España y quiere volver, con 78 años, quiere volver porque aquella es su tierra, allí quiere seguir anunciando el Evangelio, allí quiere de alguna manera seguir a Jesucristo, anunciar a Jesucristo, allí quiere ser testigo de Jesucristo. Estos testimonios nos tienen que conmover. Los misioneros han escrito las páginas más bellas de la Iglesia. Y nosotros también tenemos que ser testigos. Y estos testimonios, como digo, tienen que ilusionarnos, estimularnos. Estamos acobardados, estamos en una iglesia, por eso el Papa quiere una iglesia en salida, que quiere decir una iglesia misionera, donde también nosotros nos atrevamos a anunciar a Jesucristo. Hoy la fe cristiana se cansan en decir que es una dimensión de la vida privada, una devoción privada. Si fuera una devoción privada, Europa no sería Europa. Ser seguidores de Jesucristo es una forma de vivir, no es solamente una forma de imaginar y una devoción a cultivar, es una forma de ser persona, es una antropología, es una forma de descubrir quiénes somos y cuál es el sentido de nuestra vida. No es una devoción privada, por más que lo digan los que lo digan, y sobre todo, naturalmente, todos aquellos que quieren arrinconar la fe. Y esta ha sido la Iglesia. La Iglesia ha hecho una gran labor humanitaria por ser una forma de vivir. Pues yo quisiera que nos entusiasmáramos también, que hoy miráramos
a esas iglesias jóvenes y no nos sintiéramos superiores. Hoy que vemos esta parábola del fariseo y del publicano, no somos superiores a las iglesias jóvenes de misión. Es ahí donde están dando testimonio. La iglesia martirial que antes estuvo en Roma, en las famosas persecuciones que todos estudiamos, hoy está dando muchos más mártires en las iglesias de África, de Asia, incluso de América. Esta es nuestra fe. Por la fe merece la pena dar la vida. Y si no tenemos que dar la vida porque no es necesario, poner un poco más de entusiasmo, un poco más de coraje, un poco más de alegría, un poco más de, iba a decir, de entusiasmo en este aspecto. Somos hijos de Dios, sí, somos seguidores de Jesucristo. Somos también enviados a anunciar la buena noticia de que Dios es Padre y todos somos hermanos. Si hay algo más importante que eso, que me lo digan.